¿Alguna vez te has preguntado por qué el Evangelio de Juan se siente tan diferente cuando lo lees? ¿Por qué Mateo, Marcos y Lucas parecen contar la misma historia desde ángulos distintos, pero cuando llegas a Juan es como si entraras a otra dimensión completamente nueva? ¿Te has preguntado qué hace tan poderoso a este libro que millones de personas han encontrado en sus páginas no solo información religiosa, sino una transformación completa de quién son? Hoy quiero explicártelo de la manera más clara posible, pero también de la forma más profunda y transformadora que existe. Porque el Evangelio de Juan no fue escrito para darte datos históricos sobre Jesús. Fue escrito para que entiendas quién es Él en realidad, quién eres tú en Él, y cómo esa verdad cambia absolutamente todo en tu vida. Este no es un libro religioso más. Es una revelación estratégica de la identidad de Cristo y de tu identidad en Cristo. Cada palabra tiene un propósito. Cada milagro fue seleccionado intencionalmente. Cada conversación fue incluida para que puedas ver no solo lo que Jesús hizo, sino quién es Él en su esencia más profunda. Y cuando termines de escuchar esto, tu manera de verte a ti mismo y de relacionarte con Dios nunca volverá a ser la misma. Antes de continuar, si este contenido te está ayudando a entender la Biblia de una manera más clara y profunda, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video, y déjame un comentario diciéndome qué libro de la Biblia quieres que explique próximamente. Y si este mensaje te bendice, regálame un like. Eso me ayuda a que más personas puedan descubrir esta enseñanza. Déjame pintarte el contexto completo. El Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Eso significa que cuando Juan toma su pluma, ya han pasado casi 60 años desde la resurrección. Juan era el último apóstol vivo. Ya había visto morir a Pedro, a Pablo, a Santiago. Había visto la iglesia crecer desde 120 personas en un aposento hasta miles esparcidos por todo el mundo conocido. Había visto persecución brutal, mártires entregando sus vidas y herejías infiltrándose en las congregaciones. Desde Éfeso, este anciano que había caminado con Jesús, que había recostado su cabeza en el pecho del Maestro, que estuvo al pie de la cruz y corrió al sepulcro vacío, se sienta a escribir, pero no escribe para darte una cronología completa de la vida de Jesús. Los otros evangelios ya hicieron eso. Juan escribe con un propósito muy específico que él mismo declara: estas cosas fueron escritas para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Juan no escribió para informarte, escribió para transformarte. No escribió para que sepas más, sino para que creas de verdad. Y cuando crees de verdad, recibes vida. No cualquier vida, sino vida eterna que comienza ahora mismo y transforma todo lo que tocas. La iglesia de finales del primer siglo enfrentaba confusión doctrinal. Había maestros negando que Jesús era verdaderamente Dios. Otros negaban que era verdaderamente humano. Filosofías griegas se mezclaban con el Evangelio, y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe para establecer con claridad absoluta quién es Jesús. Y si somos honestos, esa misma confusión existe hoy. Hay quienes piensan que Jesús fue solo un buen maestro, otros lo ven como un profeta inspirado, algunos lo reducen a un ejemplo moral, pero Juan viene a destruir toda mediocridad con una declaración que atraviesa los siglos. Déjame mostrarte cómo comienza este libro de una manera que nadie esperaría. Juan no empieza con el nacimiento de Jesús como Mateo o Lucas, no empieza con su ministerio público como Marcos. Juan va directo al principio absoluto. Escucha bien porque esto es la declaración más poderosa jamás escrita. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Detente ahí. Lee eso despacio. Juan está diciendo que Jesús, el Verbo, existía en el principio, no el principio de su ministerio, no el principio de su nacimiento en Belén, el principio de todo. Antes de que existiera el tiempo, antes de las galaxias, antes del primer átomo, Jesús ya existía. Y no solo existía con Dios, Él era Dios. No un Dios menor, no un ángel elevado, no una creación especial, es Dios mismo. Luego Juan dice algo que debería explotar tu mente. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto significa que cuando miras el universo, cuando respiras, cuando existes, estás tocando la obra de Jesús. Cada estrella, cada montaña, cada célula de tu cuerpo fue creada por Él. No es una figura religiosa entre muchas, es el creador de todo lo que existe.
Y aquí viene la verdad que rompe todos los esquemas. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Dios eterno, creador del universo, se hizo humano. No dejó de ser Dios, pero se añadió humanidad. Se hizo vulnerable, sintió hambre, cansancio, lloró, sangró. ¿Por qué? Porque te amaba tanto que prefirió morir antes que perderte. Sin encarnación no hay salvación. Para rescatarte tenía que venir a donde tú estabas. Esta es tu identidad cristiana. El Dios que creó el universo te amó tanto que se hizo como tú para salvarte. No eres un accidente, no eres insignificante. Eres tan valioso que Dios mismo vino a buscarte. Y esta verdad se hace aún más clara cuando aparece Juan el Bautista preparando el camino. Cuando ve a Jesús caminando hacia él, dice algo que cambia toda la historia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas palabras no son solo poéticas, son una declaración profética de lo que Jesús vino a hacer. En el sistema del Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, traía un cordero sin defecto, ponía sus manos sobre su cabeza transfiriendo simbólicamente el pecado, y ese cordero moría en su lugar. Pero esos sacrificios debían repetirse constantemente. Cada día, cada semana, cada año. Nunca terminaban porque nunca quitaban completamente el pecado. Solo lo cubrían temporalmente, hasta que llegó Jesús, el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha que no murió solo por los pecados de una persona, sino por el pecado del mundo entero, de una vez y para siempre. Esto significa que no estás esperando perdón. Ya fuiste perdonado. No estás en proceso de ser limpio. Ya fuiste limpio. No estás acumulando méritos para que Dios te acepte. Ya eres aceptado por la sangre del Cordero. Tu identidad no es pecador tratando de ser mejor. Tu identidad es perdonado, limpio, aceptado en Cristo. No peleas para obtener perdón. Vives desde el perdón que ya tienes. Pero esta verdad se profundiza cuando un líder religioso llamado Nicodemo viene a Jesús de noche. Era un hombre respetado, educado, moral, y Jesús le dice algo que lo desconcierta completamente. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entiende. Pregunta cómo puede un hombre nacer siendo viejo. Jesús le explica que no habla de un segundo nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. Aquí está la verdad que destruye toda religiosidad. No puedes entrar al reino mejorando tu vida. No puedes entrar siendo más religioso. No puedes entrar acumulando buenas obras. Necesitas un nacimiento completamente nuevo. Una transformación radical desde adentro por el Espíritu Santo. No es reparación. Es recreación. No es reforma. Es resurrección. No es tu vida vieja arreglada. Es una vida completamente nueva. En esa conversación, Jesús pronuncia las palabras más conocidas de toda la Biblia. En Juan 3, versículo 16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te amó cuando eras pecador, no esperó a que fueras digno, dio a su Hijo, y todo el que cree, no el que trabaja ni el que se esfuerza, sino el que cree, tiene vida eterna. No la tendrá después, la tiene ahora, presente, seguro, garantizado. Esta es tu identidad. No eres alguien tratando de ganar vida eterna. Eres alguien que ya la tiene por fe en Cristo. Vives desde esa vida, no para obtenerla. Y esta verdad se vuelve aún más radical en un encuentro que Jesús tiene con una mujer que la sociedad había desechado. Él hace algo escandaloso. Viaja a Samaria, algo que ningún judío respetable haría. Los judíos y samaritanos se odiaban. Había racismo, división religiosa, desprecio mutuo, pero Jesús rompe todas las barreras. Se sienta junto a un pozo y le pide agua a una mujer samaritana. Ella se sorprende. Los rabinos no hablaban con mujeres de mala reputación, pero Jesús no ve etiquetas. Ve un alma que necesita salvación. Le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer no entiende. Jesús explica que quien bebe del agua del pozo volverá a tener sed, pero quien bebe del agua que él da, nunca más tendrá sed.
Está hablando del Espíritu Santo, de una satisfacción espiritual profunda que el mundo no puede dar. Has estado bebiendo del pozo equivocado, has buscado satisfacción en relaciones, éxito, placer, dinero, y siempre vuelves a tener sed. Siempre hay un vacío. Jesús le pide que traiga a su marido. Ella dice que no tiene, y Jesús responde: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Él conoce toda su historia, todo su dolor, todas sus decisiones equivocadas, y no la condena, la mira con amor y le ofrece vida nueva. Esa mujer rechazada se convierte en la primera evangelista. Corre a su ciudad gritando: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Tu pasado no te descalifica, tu historia no te define. Jesús te ofrece agua viva. No tienes que arreglarte primero. Vienes tal como estás y Él te transforma desde adentro. Esta oferta de satisfacción total se amplifica cuando Jesús alimenta a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños con solo 5 panes y 2 peces. Al día siguiente la multitud lo busca. Jesús les dice algo directo: trabajáis no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ellos esperan una lista de tareas religiosas, pero Jesús responde: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios no es lo que haces para Él, es creer en lo que Él ya hizo por ti. No te salvas trabajando, te salvas creyendo. Y desde esa fe, entonces sí trabajas, pero no para ganar su amor, sino porque ya lo tienes. Luego Jesús declara: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es la satisfacción total de tu alma. Todo lo que buscas en el mundo solo se encuentra completo en Él. Puedes tenerlo todo y estar vacío, o puedes tenerlo a Él y estar lleno. Muchos discípulos se van porque esta enseñanza les parece dura. Jesús pregunta a los 12 si también quieren irse. Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No sigues a Jesús porque todo sea fácil. Ahora bien, esta declaración cobra un significado profundo cuando Jesús anuncia: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Antes de Cristo vivías en oscuridad, confundido, perdido, sin dirección, pero cuando Cristo entra en tu vida, todo se ilumina. No caminas a tientas, caminas en luz. Ves con claridad quién eres, para qué existes, hacia dónde vas. Los fariseos lo confrontan. Jesús les dice algo que los enfurece: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Está usando el nombre de Dios revelado a Moisés. Yo soy. Jesús no es un camino a Dios. Él es Dios mismo. Esta es la diferencia entre religión y evangelio. La religión dice que Jesús es uno de muchos caminos. El evangelio dice que Jesús es el único camino, no porque sea exclusivo, sino porque es el único que puede salvarte. Es Dios en carne, pagando el precio que tú no podías pagar. Y esta verdad se demuestra poderosamente cuando Jesús ve a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos preguntan quién pecó para que naciera ciego. Jesús responde: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No toda dificultad en tu vida es castigo. Algunas situaciones existen para que la gloria de Dios se manifieste cuando Él interviene. Jesús sana al ciego, y los fariseos se enojan porque lo hizo en día de reposo. El hombre dice algo simple pero profundo: si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Los resultados hablan. No puedes negar lo que Dios ha hecho en tu vida. Antes estabas ciego, ahora ves. Antes perdido, ahora encontrado. Jesús entonces declara: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y añade: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No hay otro camino. No hay plan B. Jesús no es una opción entre muchas. Es la única puerta. Y no te usa, te cuida. No te abandona, te protege. Dio su vida por ti. Pero el poder de esta verdad alcanza su punto máximo cuando un amigo de Jesús llamado Lázaro está enfermo. Sus hermanas envían a decirle: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Pero Jesús se queda 2 días más donde estaba. Cuando llega, Lázaro lleva 4 días muerto. Marta sale a su encuentro diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dice:
tu hermano resucitará. Marta responde, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella tenía teología correcta, pero Jesús le da revelación presente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No te preguntas si crees en la resurrección. Te preguntas si crees en Él. Porque Él no solo da vida, Él es la vida. Jesús llora junto a la tumba. Aunque sabía que iba a resucitar a Lázaro, lloró. Esto muestra su humanidad, su empatía, su amor. Luego grita, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto sale. Esto es lo que Jesús hace contigo. Te saca de la muerte a la vida, te saca de la tumba del pecado, te desata de todo lo que te mantenía preso. No vives atado, vives libre. En los últimos momentos con sus discípulos antes de la cruz, Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tomás pregunta cómo pueden saber el camino. Jesús responde con una declaración absoluta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo, conozco el camino, dijo, soy el camino. No dijo, enseño la verdad, dijo, soy la verdad. No dijo, doy vida, dijo, soy la vida. Todo lo que necesitas está en Él, no en una religión, no en un sistema, en una persona, Jesucristo. Y dice algo que incomoda al mundo. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos, hay uno solo. Esto no es arrogancia, es realidad. Él es Dios en carne, el único mediador. Luego Jesús explica, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros. Tu función no es producir fruto por esfuerzo propio. Tu función es permanecer conectado a la vid. Cuando permaneces en Cristo, el fruto fluye naturalmente. No fabricas amor, gozo, paz, paciencia. Esos frutos son el resultado de la vida de Cristo en ti. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer, nada. Sin Cristo todo tu esfuerzo es vacío, pero en Cristo todo tiene propósito, todo tiene fruto, todo tiene vida. No se trata de esfuerzo religioso, se trata de conexión íntima. Y esa vida de Cristo se demostró de la manera más definitiva cuando enfrentó la cruz. Jesús es arrestado, juzgado injustamente, condenado por un crimen que no cometió. Lo crucifican entre dos malhechores. Desde la cruz dice, consumado es. La obra de redención está completa, el precio está pagado, la deuda está cancelada. Ponen su cuerpo en un sepulcro, todo parece terminado, pero el primer día de la semana María Magdalena va al sepulcro y lo encuentra vacío. Jesús resucitó, venció la muerte, cumplió su palabra. Y porque Él vive, tú también vivirás. No eres salvo por un Cristo muerto, eres salvo por un Cristo vivo, resucitado, glorificado. Jesús se aparece a sus discípulos. Tomás duda hasta que lo ve. Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso te incluye a ti. No has visto a Jesús físicamente, pero crees, y eres bienaventurado. Si esta palabra está resonando en tu corazón, si estás entendiendo tu identidad en Cristo de una manera nueva, deja un comentario con estas palabras. Lo recibo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video ahora. Déjame resumirte todo el Evangelio de Juan en 5 verdades que deben transformar tu vida. Primera verdad. Jesús es Dios manifestado en carne. No un profeta, no un maestro, no un buen ejemplo. Es Dios mismo que se hizo humano para salvarte. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Segunda verdad. Necesitas nacer de nuevo. No mejorar tu vida, sino recibir vida completamente nueva por el Espíritu Santo. No es reparación, es recreación. No es reforma, es resurrección. Tercera verdad. La salvación es por fe, no por obras. No te salvas trabajando, te salvas creyendo en lo que Cristo ya hizo. La obra de Dios es que creas en el que Él envió. Cuarta verdad. Jesús es el único camino al Padre. No uno entre muchos, el único, porque solo Él es Dios en carne que pagó el precio completo.
No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Quinta verdad. Tu vida debe fluir de permanecer en Cristo, no de esfuerzo religioso. Permaneces en Él como la rama en la vid, y el fruto viene naturalmente. Separado de Él nada puedes hacer. Ahora, déjame hablarte directamente. Tal vez has estado cargando culpa por pecados que ya fueron perdonados en la cruz. Necesitas entender que el Cordero de Dios ya quitó tu pecado. No hay más acusación. Eres perdonado completamente. O tal vez has estado tratando de ganarte el amor de Dios con esfuerzo religioso, agotándote en intentos de ser suficientemente bueno. La verdad es que ya eres amado, ya eres aceptado, no por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo. O quizás has estado buscando satisfacción en cosas temporales, en relaciones, en éxito, en placer. Escucha esto. Jesús es el agua viva, el pan de vida. Solo en Él encuentras satisfacción verdadera y permanente. Escucha bien quién eres en Cristo. Eres hijo amado, no esclavo rechazado. Eres perdonado completamente, no condenado parcialmente. Eres libre genuinamente, no atado religiosamente. Eres luz radiante, no oscuridad permanente. Eres vencedor seguro, no víctima derrotada. Eres completo totalmente, no incompleto constantemente. No por lo que hiciste, sino por lo que Cristo hizo. No por tus méritos, sino por su gracia. No por tu bondad, sino por su justicia. Si este mensaje transformó tu forma de ver a Jesús y tu identidad en Él, compártelo ahora con alguien que lo necesita. Compártelo con ese amigo que está buscando, con ese familiar confundido, con ese conocido que necesita esperanza. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Cada semana te traigo enseñanza bíblica profunda explicada con claridad para que tu fe crezca y tu vida se transforme. Que el Dios que envió a su Hijo para salvarte te llene de paz y esperanza. Que Cristo sea más real cada día en tu vida. Que el Espíritu Santo te capacite para vivir desde tu identidad en Él. Recuerda, no peleas para obtener victoria. Peleas desde la victoria que Cristo ya ganó. Amén.